Cuando las personas llegan a consulta y me dicen, es que yo no soy disciplinada, es que yo soy muy ansiosa, hablo en femenino porque normalmente son las mujeres las que llegan a consulta. Y me empiezan a sacar todas las cosas que creen de ellas y de la vida en general. Ahí a mí me empieza a dar como, es una sensación extraña porque es como un gustico, porque me están abriendo la puerta para hablar de lo que más me gusta a mí hablar, que es de las creencias y de cómo la mente empieza la mente, sí, la mente, empieza como a dictarnos que sí, que no, que es bueno, que es malo y todas estas cosas que nos han hecho creer y que nosotros mismos nos hemos hecho creer. Y ahí es cuando empieza lo sabroso. Entonces, es una sensación extraña porque me gusta que me abran la puerta para hablar de esto y empezar a cuestionar un montón las creencias que tenemos, incluyéndome. Y lo otro es que también me genera un poquito como de frustración, como ver todavía cómo los seres humanos, y eso pues va a seguir pasando, entonces Rosana vas a tener que aceptar y dejar la frustración, porque simplemente empezamos a trabajar una creencia y después sale la otra y sale la otra y sale la otra. Como estarán notando, este episodio nuevamente va a hablar de las creencias porque es un tema que me encanta y como en este podcast se habla de lo que a mí me gusta. Y de lo que yo sé que les puede servir a ustedes, pues bienvenido el tema nuevamente. Analicemos y cuestionemos las creencias. Bienvenidos al podcast Ayurvédate, un espacio creado para tu inspiración, motivación y para que reconozcas tu poder de autosanación física, mental y emocional. Entonces, cuando llegan y me dicen, es que yo no soy disciplinada, es que a mí me cuesta mucho esto, es que yo soy muy ansiosa y yo le digo siempre, porque es que solemos ser muy injustas, muy injustos con nosotros cuando utilizamos la palabra yo soy y cuando usamos siempre o nunca. Son expresiones supremamente injustas porque me queda imposible creer, me parece increíble que siempre seas ansiosa, que nunca seas disciplinada para nada y que yo soy esto y lo otro sabiendo que a veces somos esto, a veces somos aquello. Y a veces sí somos esto, a veces no, a veces somos todo lo contrario y todo siempre depende de. Como en Ayurveda, todo siempre depende de, pues esto también todo siempre depende de. Todo siempre depende de cómo estoy, en qué situación, qué estoy sintiendo, en qué estaba pensando, en qué momento de vida estoy. Porque no creo que desde que naciste hayas sido ansiosa. Desde que naciste, en serio, ¿te acuerdas? Analicemos eso. Cuestionemos todo ese montón de cosas porque las creencias, eso que yo creo que es verdad, la creencia es una vaina que yo creo que es verdad. Y basada en esta verdad, que para mí en este momento es absoluta, tomo decisiones. Y en la medida que yo voy tomando decisiones, sean unas más trascendentales que otras, pues simplemente voy creando unas rutinas, estableciendo un modelo de vida, construyendo mi personalidad. Y basándome en todo eso, pues estoy diseñando mi vida todos los días, segundo a segundo, microsegundo a segundo, microsegunda a microsegundo por una creencia que tengo que después puede cambiar, que tal vez pueda cambiar. Y que no se nos olvide el 2020, porque en el 2020 nosotros creíamos una cosa y después creíamos otra. Y eso fue de un día para otro. Entonces, no me digan que no podemos dejar de pensar una cosa o que no podemos cambiar de formas de pensar porque entonces estamos en contra de la ciencia y vamos en contra de la neuroplasticidad, que hablaremos de ella. Pero vamos al principio. Es que yo soy una persona muy ansiosa, es que yo no soy una persona disciplinada, es que a mí me cuesta mucho esto, a mí me cuesta mucho cambiar la forma de ser, de alimentarme, de vivir, de ser, de ver todo. Pues eso es una decisión. Y ahí se los dejo. Simplemente eso es una decisión. Porque en el momento que yo decido ver la vida de otra manera, decido hacer las cosas diferente, el resultado va a ser diferente, entonces mi creencia se puede modificar. Si eres una persona que tiende a ser muy ansiosa, muy nerviosa, eso tiene una razón de ser y hay que buscarla. Y normalmente está por allá lejos, antes de los 7 años. ¿Por qué? Pues porque los patrones que aprendiste en casa te mostraron que siendo de esa manera, que estando en alerta, que sintiendo la necesidad de saber qué va a pasar, que es la ansiedad, de estando así con el sistema nervioso alterado, tal vez era una herramienta que te servía para sobrevivir en ese momento. Y, y o lo copiaste de alguno de los cuidadores, de los padres o las personas que estaban contigo.
No tiene que ser de los 0 a los 7, pero normalmente todos esos rayones que tenemos ocurren de los 0 a los 7 años. Pero claro, después en la vida también, ¿no? En la adolescencia y etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso voy a poner ejemplos que me han llegado a consulta y me voy a poner a mí misma de ejemplo. Entonces, yo no creo que tú siempre seas una persona ansiosa o nerviosa o que hayas siempre tenido esa forma de pensar. Yo creo que simplemente se fue construyendo, pero así como la construimos, la podemos deconstruir. O sea, la podemos cambiar. Neuroplasticidad. La neuroplasticidad es simplemente que una conexión neuronal se debilita por un lado para hacer una conexión neuronal nueva que se tiene que fortalecer. ¿Cómo debilito y cómo fortalezco? Con la repetición. La repetición de dejar de hacer y la repetición de hacer, es decir, con cambiar conductas de forma consciente. Pero entonces ahí la gente, yo ya sé que están torciendo el ojo y que están mirando para otro lado y diciendo, ay, pero sí, pero como si eso fuera muy fácil. No, fácil no es. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Lo he hecho? Sí. ¿Muchas personas en el planeta lo hacen? Sí. ¿Cada vez se hace más fácil? Sí. Entonces, si lo que estás buscando es cosas fáciles, pues sigue buscando la pastilla que arregla todo, que esa no existe. O empezamos a hacer el trabajo real, que es el que es sostenible y duradero, que es el que yo hago de forma consciente. Por lo menos en el planeta Tierra en el que yo vivo, las cosas funcionan de esa manera. Hay muchas formas de hacer las cosas, hay muchas formas de ver la vida, pero cuando yo decido hacer un trabajo personal, el real, no en el que voy a 1500 personas, 1500 gurús y profesionales que me digan qué hacer, que es válido, claro, lo he hecho, yo también he estado en ese turismo, tranquilos. Todos pasamos de alguna otra manera por ahí, cuando estamos en un proceso como de búsqueda interna y espiritual, como de reconexión. Pero llega un punto en el que uno quiere mandar a todo el mundo pa' la porra. Y ahí es donde yo me doy cuenta que como venga, no, el trabajo soy yo con yo. Que a veces necesito guías, claro, las busco. La que yo necesite, no importa, las veces que la necesite, no importa, para eso hay profesionales. Para eso es que estamos aquí, humanos. Pero, papi, mami, el trabajo tuyo está en la casa, sentada, sentades, escribiendo, analizando, observando y sacándonos las mierdas. Porque no todo es la responsabilidad del otro, el otro me guía. No hay gurús humanos, no hay gurús. Son humanos guías que lo ayudan a ver las cosas de una forma distinta. Yo ayudo a ver a las personas de una forma distinta, pero yo no soy gurú de nadie, ni vengo a sanar ni a arreglar a nadie. No, yo te muestro lo que yo estoy viendo, que tú tal vez no estás viendo. Tú decidirás si eso te ayuda o no, si eso es verdad o no, y se trabaja con base en eso. Voy a cerrar este paréntesis para no alargarme acá. Simplemente, hay cosas que simplemente yo puedo empezar a creer diferente y puedo empezar a intentarlo de hacer distinto. ¿Cómo se tumba una creencia que no me sirve? Porque hay creencias que me sirven, hay creencias que no me sirven. El hecho de que yo siempre piense que yo soy una persona ansiosa no me sirve. Porque yo sé que no me sirve. ¿Cómo te hace sentir eso? O sea, si yo te digo, sí, tú siempre eres una persona ansiosa, ¿eso cómo te hace sentir? Si te hace sentir bien, entonces bien, no la tumbes, esa te gusta, esa te sirve y funciona. Pero si yo te digo que tú siempre eres una persona ansiosa y eso te hace sentir insegura, ansiosa, con un poco de agobio y con un poquito de miedo, entonces tal vez esas emociones no son las que yo quiero sentir en ese momento ni en mi futura vida. Y yo debo de construir esto, o sea, debo tumbar esta creencia que me hace pensar que yo siempre soy una persona ansiosa y empezar a creer que simplemente tengo momentos en donde soy más ansioso que en otros. Es que no es dejar de pensar eso por completo, es mirarlo desde otra perspectiva. Yo personalmente no soy una persona ansiosa, pero hay momentos en donde me siento ansiosa. Obvio, soy humana y la ansiedad es una emoción. Entonces, como soy humana, siento emociones y muchas, por cierto. Entonces, a veces me siento ansiosa y a veces no. Normalmente no, pero he estado en momentos de la vida, sobre todo últimamente, en donde mi ansiedad ha venido a tocarme la puerta y yo digo, ah, wow, mira, este personaje sí está acá, vive conmigo. Entonces yo digo, ah, mira, estoy ansiosa. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para calmarme? ¿Qué me sirve a mí para calmarme? Entonces uso mis herramientas. Yo tengo una caja grande de herramientas, saco la herramienta y empiezo a trabajar en ella. Porque a mí esa sensación de ansiedad no me gusta. Es rara y me siento incómoda, como que no soy yo. Entonces, para irnos teniendo claridades acá.
Hay creencias que nos funcionan y hay creencias que no nos funcionan. Unas sirven, otras no. ¿Cómo sé que me sirve y que no me sirve? ¿Cómo me hace sentir? Sentir, o sea, la creencia que yo me digo como yo soy buena, yo soy muy buena estudiante, yo aprendo rápido, eso es una creencia que yo tengo, entonces esa creencia me sirve porque yo con eso construyo cosas en positivo en mi vida. Entonces yo me quedo con ella y la sigo reforzando. ¿Cómo? Siguiendo pensando eso. Yo sigo pensando eso y actúo en consecuencia. Como yo sé que soy una persona que aprende rápido, entonces yo actúo en consecuencia y no me da miedo empezar a aprender una cosa nueva, pues porque yo sé que voy a aprender rápido. ¿Por qué? Pues porque es una creencia que yo he ido reforzando y porque la estadística me lo ha demostrado. Entonces yo sigo funcionando de esa manera y me gusta así. Yo soy una persona organizada, esa es otra creencia. Sí, soy organizada, me gusta ser organizada. ¿Podría ser desorganizada? Pues a veces soy un poquito desorganizada, pero no es lo común. Normalmente soy una persona muy organizada. A veces me desordena la pita, claro, dentro de mi humanidad se desordena la pita, pero rápidamente vuelvo y lo ordeno y todo bien. Antes yo solía creer y solía decir que yo era una persona de mal humor o de mal carácter. O las personas decían eso de mí y me lo reforzaban todo el tiempo, entonces yo me lo empecé a creer hace mucho tiempo. Y eso fue por muchos años que las personas pensaban eso de mí y yo me lo creía simplemente y actuaba en consecuencia. Hasta que un día, así dije, como pensar eso no me sirve. O sea, yo no quiero ser una persona mal genial, yo no quiero ser una persona de mal carácter, no me gusta ser una persona de mal carácter. Entonces me pregunté a mí misma, porque eso es otra cosa, es una herramienta que yo tengo que funciona muy bien y es yo hablo con Rosana y le pregunto, Rosana, mí misma, ¿tú eres una persona de mal carácter? Y ella me dijo, no. Entonces, ¿por qué actúo así y por qué las personas piensan que sí? Y me di cuenta en conversaciones conmigo misma que simplemente eso había sido una herramienta que yo había utilizado desde pequeña, sobre todo en la adolescencia, para protegerme y sobrevivir en el entorno en el que estaba. Entonces me sirvió mucho porque me ayudó a sobrevivir. Entonces yo no quise satanizar mi historial de mal carácter. Yo no quise satanizar esa idea que yo tenía. Yo le agradecía esa parte de mi personalidad, aunque no me gustara, no me gustaba. O sea, obviamente al principio yo la quería arrancar a la brava, pero después me di cuenta que no se puede arrancar a la brava, que simplemente es mirar por qué esto, de dónde viene, por qué me estaba comportando yo así. Después de hacer un análisis exhaustivo yo con yo de, ya entiendo, porque en el entorno yo sentía que si no era así, entonces, bueno, listo. Entonces, como ya no estoy en ese entorno, como yo ya no soy ese ser humano y como yo ya no me tengo que defender, entonces yo ya no tengo que tener ese mismo rasgo de personalidad, entonces lo cambio. ¿Y cómo lo cambio? Ahí viene la tarea. Y la tarea es hacer lo contrario. Si yo antes reaccionaba de una manera, pues ahora voy a reaccionar de otra. Si yo antes era reactiva inmediatamente, ahora voy a permanecer en silencio. Si yo antes simplemente miraba de cierta manera, pues eso es muy difícil porque no nos damos mucha cuenta, sobre todo de la expresión facial y de lo evidente que somos con las caras que hacemos. Y yo soy muy evidente con mis caras, entonces yo simplemente hacía mi cara y después decía, hiciste tu cara, bueno, pero vas muy bien porque ya no estás reaccionando, porque ya no estás hablando y porque ya no estás como tratando de defenderte y así sucesivamente. Hasta que empecé a debilitar la conexión neuronal en donde mi reactividad generaba siempre o se iba siempre hacia el mal carácter y la empecé a conectar empecé a conectar una nueva conexión neuronal en donde yo ya reaccionaba con pasividad, con calma, con silencio. Así internamente yo me estuviera reventando de la ira, porque normalmente pasaba, ya no, pero antes sí me reventaba de la putería. O sea, internamente yo decía, algo malo va a pasar. Y entonces yo qué hacía, pues me iba para no hacer dañitos, pero ya no reaccionaba de la misma manera. Entonces esa conexión neuronal empezó a debilitarse. Con el tiempo ya me daba menos rabia, menos rabia, menos rabia. Y obviamente eso acompañado de otro trabajito de, amiga, cálmate. O sea, eso no merece tu energía, cálmate, eso no es tan importante, eso no es tan importante, eso no es tan importante. Porque me lo repetía así y me lo hablaba. O sea,
Todavía en algunas situaciones aún me lo digo como, eso no es importante, eso no es importante para la vida, eso no es importante. Me lo verbalizo para que me entre por los oídos y que en serio la célula escuche lo que me estoy diciendo. Con el tiempo eso fue menguando hasta que llegué al ser humano que soy hoy, en donde obviamente me da rabia muchas cosas, y hago así la mano como los argentinos y volteo el ojo y lo tuerzo, pero sigo mi camino. O sea, no puteo a nadie, no armo pelea, no me reviento por dentro y sigo mi vida. No pasa nada. Hay momentos en donde si siento mucha rabia, yo reacciono en silencio, me alejo del lugar para no hacer dañitos y empiezo a pensar, Rosana, ¿por qué esto te está afectando tanto? No sigo alimentando la putería pensando en lo que hizo la otra persona, lo que dejó de hacer, lo que me dijo, lo que yo le dije, lo que no le dije, lo que tenía que decir, que no le dije, bueno, en fin, todas esas cosas que pasan por la mente humana, sino que me voy hacia mí, que es donde pasa todo, que es donde está el problema. El problema no está en el otro, humanos, el problema no es el otro, el problema soy yo. El lío soy yo cómo relaciono conmigo misma y dependiendo de las percepciones que yo tenga, de cómo recibo yo la vida, me muestra mis creencias y con base en eso es que yo construyo mi vida. Entonces el problema nunca es el otro ser humano, la vaina siempre es conmigo. Entonces voy y digo, Rosana, ¿esto por qué es tan importante para ti? ¿Por qué estás reaccionando de esta manera? ¿Esto por qué te está afectando de esta manera? ¿Esto qué onda contigo? ¿Por qué está afectándote tanto? Y ahí empieza la conversación, verbal o mental, no importa, lo importante es que se haga. A mí me gusta la verbal porque cuando yo hablo, esa palabra sale con mucho poder y me devuelve a mí a la conversación con mucho poder y me hace mantener en el presente. O sea, esa conversación verbalizada me mantiene en la conversación, porque si puede ser mental, uno simplemente se puede desconcentrar y irse para otro lado, pero si yo estoy hablando, no. Entonces hablo conmigo hasta que me calmo o hasta que encuentro la razón, y si no encuentro la razón, pues por lo menos ya le quito importancia al otro ser humano que no la tiene. Y me quedo conmigo porque yo porque estoy reaccionando así, eso porque eso que quiere, eso que me está mostrando de mí. Las percepciones son esa idea que yo tengo de algo. Por ejemplo, como para ponerla más fácil, hay dos equipos de lo que sea y hay una gente que le hace barra a uno y otra gente que le hace barra a otro. Y la anotación de un equipo en contra del otro es una cosa inocente. Es decir, la anotación es la anotación. Pero dependiendo de qué equipo se lo haga al otro, es que para mí va a ser importante o no. Porque si mi equipo anota en contra del otro, pues yo voy a saltar de felicidad y voy a estar, eso para mí va a ser algo muy positivo, pero es una anotación, ¿sí? Pero si el otro equipo le anota al equipo al que yo le estoy haciendo barra, pues eso va a ser en negativo, pero sigue siendo la misma anotación. Yo sé que ustedes me están entendiendo. La anotación es neutral, es un acto. O sea, la pelota entra a la red, no importa cuál. Lo que signifique para mí es lo que es importante y lo que hace que yo me sienta de cierta manera y piense ciertas cosas, que voy ganando y me siento feliz o que vamos perdiendo y me siento triste. ¿Me expliqué? Las cosas pasan y las cosas son neutrales. Simplemente las cosas son neutrales, son eventos neutrales. Lo que signifique para ti, según la idea que tú tengas de lo que está pasando, te va a generar una emoción. Y la emoción ancla. Las emociones anclan situaciones en el cuerpo y en la memoria. Si pasa una situación y no me generó ninguna emoción, esa vaina no quedó en mi memoria, no se ancló el cuerpo y yo lo olvido inmediatamente y eso no en mi vida no pasó. En mi vida pasan cosas que me emocionan. Si yo no siento emoción alguna con ningún ser humano, no siento emoción alguna con un evento, con un trabajo, con una película, con una canción, yo no escuché la canción, yo no me vi la película y esa persona nunca existió. Si uno quiere generar recordación, hay que emocionar. Entonces la película tiene que emocionar, la canción tiene que emocionar, el evento tiene que emocionar, la conversación tiene que emocionar. Si yo no estoy generando enganche emocional contigo de alguna otra manera, yo para ti no existo.
Entonces, cuando una situación genera enganche emocional de alguna otra manera, en positivo o en negativo, es decir, que me hace sentir bien o no, entonces ahí yo tengo recordación del evento. Y eso, si el evento se sigue repitiendo y se sigue repitiendo, esa emoción se ancla en mi cuerpo y me hace generar una idea. Y si yo sigo pensando en esa idea y la cojo como absoluta, eso es una percepción. Y con base en esas percepciones es que yo sigo tomando decisiones en pro o en mi contra, o dependiendo de la situación. Y eso hace que yo tenga la vida que tengo hoy. Por eso, revisar las creencias y las percepciones, que es lo mismo. O sea, que yo creo que esta vaina es buena o mala. Esto para mí está en positivo o negativo. Esto me gusta o no. Esto me sirve o no. Esto me nutre o no. Esto, yo soy buena para esto o no. Todas esas ideas que tenemos ancladas en la mente y en el cuerpo por repetición o porque la estadística me lo ha demostrado, me construye, hacen la persona que yo soy. Entonces, por eso hay personas que tienden a ser muy negativas, hay personas que tienden a ser muy positivas. Vamos al 2020, devolvámonos 6 años atrás. Eso ya pasó hace 6 años atrás. Increíble que la pandemia haya sido 6 años. Hace 6 años estábamos confinados en el hogar. Increíble. Y resulta que para algunas personas fue lo mejor que les pudo haber pasado. Y para otras personas fue lo peor que les pudo haber pasado. Y para otras personas fue como la misma vaina, pues porque ya estaban trabajando desde casa, porque son personas ermitañas, porque no les gusta salir, para ellos fue inclusive hasta un poquito mejor, porque no había presión social, bla, bla, bla. Entonces, dependiendo de lo que haya significado para mí y cómo yo lo haya visto, es que algo está bien o no. Vámonos a un poquito más trascendental. Les voy a hablar de creencias que yo tenía. Yo empecé a trabajar mis creencias en el 2022 de forma brutal. O sea, así como me voy a dar en la jeta con esta vaina porque me tengo que sacar un montón de mierdas que tengo en la cabeza que me di cuenta que yo tenía creencias muy positivas que me expandían, que me ayudaban a crecer, pero también tenía un montón de creencias negativas que me limitaban un montón. Como por ejemplo, si yo no tengo dinero, no tengo poder. Esa fue muy brutal, la tuve que trabajar por mucho tiempo. Y los hombres estorban. Esa me sorprendió un montón. Y les voy a contar de dónde vienen las dos. Las dos vienen desde la casa, obviamente. Cuando algún miembro principal del hogar, a ver, no, miembro principal no, cuando todos son miembros principales. Cuando a alguno de los cuidadores o padres proveedores del hogar les falta el dinero o piensa, o esa persona piensa que le falta, no le falta, pero de pronto piensa que le falta. Y para esa persona, no tener dinero es absolutamente quedarse sin poder, sin herramientas. Entonces, todos los hijos ven esa situación de una forma distinta. Somos 3 hijas y eso pasó en mi casa, que simplemente dejó de llegar dinero a la casa. Y yo vi la reacción de los padres y de cómo eso los construyó o los destruyó. Y con base en eso yo saqué mis conclusiones, conclusiones muy distintas que sacaron mis otras dos hermanas, porque como teníamos ojos distintos, vemos las cosas distintas, tenemos personalidades diferentes, entonces tenemos reacciones y percepciones diferentes. Porque cuando tú te sientes a hablar con tus hermanos o tus hermanas de las situaciones de la casa, uno no se acuerda, el otro le pareció que eso fue bueno y al otro le pareció que fue lo peor que pudo haber pasado. ¿Por qué? Porque, ajá, así es, porque para todos depende siempre. Entonces, ¿yo qué saqué de esa historia? De esa historia saqué que, ya entiendo, si no hay dinero, entonces no hay poder. Y eso se me quedó grabado a mí por allá en las profundidades. Y vinieron a salir cuando yo sentí que a mí me estaba faltando. Entonces ahí sale ese demonio, porque es como un demonio, así, como Peach en la película El origen de los guardianes. Horrible, sale ese demonio negro y se pone al frente y yo digo, verga, o sea, esta vaina en serio era tan grande y yo no me he dado cuenta, pues porque como no me había faltado, pues simplemente, pero cuando llegó a faltar yo dije, a la mierda, esta joda que es. Y yo dije, no puede ser que yo pienso esto. Y me di cuenta que pensaba eso
por un montón de reacciones que yo tuve referente a situaciones en el hogar donde yo sentía que yo no tenía poder de decisión, pues porque yo no estaba aportando lo que yo sentía que era suficiente en ese momento. Háganme el favor. Y claro, tenía en ese momento un personaje que me reforzaba esa creencia, porque ese era su trabajo, reforzarme mis creencias negativas, reforzarme mis creencias limitantes. Ese era parte de su trabajo en mi vida. Entonces, cuando yo me di cuenta que no puede ser que yo pienso que si yo no tengo dinero, no tengo poder, hice un trabajito y fue el siguiente. Se los voy a resumir para que esta vaina no se vaya larga. ¿En qué momento me empecé a preguntar esto? ¿En qué momento empecé yo a pensar que si yo no tengo dinero, no tengo poder? Porque yo a los 5 años no tenía un peso, pero claro, eran mis papás los que me sostenían, pero yo en ese momento tenía poder, sí, claro. No tenía dinero, no. Entonces, ok, sigamos subiendo. A los 15 no, tampoco. Yo vengo trabajando desde que soy adolescente porque a mí siempre me ha gustado tener dinero en mis bolsillos, siempre, siempre, y siempre he tenido dinero en mis bolsillos. Entonces yo empecé a trabajar desde que soy adolescente. Entonces yo en la adolescencia empecé a trabajar, pero no siempre hacía cosas. Entonces hacía cosas aquí y allá dependiendo de a veces. Cuando tenía bien, cuando no tenía bien, listo. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó? Listo, no, seguí creciendo y seguí aumentando, revisando mi historia. O sea, yo me fui para la historia y empecé a mirar en qué momento empecé yo a creer esto. Ah, cuando yo ya estaba trabajando sola, independiente, y yo ya no tenía dinero, entonces ya no tenía poder de decisión. Y yo digo, pero ¿en qué momento pasa eso? ¿En qué momento pasamos de tener todo el poder de la vida y en qué momento se nos quita ese poder? Y yo dije, no, a mí nadie me quitó ese poder, yo me lo quité sola. ¿En qué momento? ¿Cuántos años tenía yo? ¿Qué estaba haciendo cuando yo me lo quité? Yo no, pues ya estaba grande, estaba empleada, que no sé qué, yo, ok, trabajaba, ya yo, mis papás no me aportaban, yo era la que antes les pasaba plata a ellos, no sé qué. Entonces, si yo no tengo plata, no tengo poder de decisión de qué. Y ahí me acordé que yo me vi una película que se llama, película no, perdón, estoy como las mamás. Una serie en Netflix que se llama, creo, se llama The Maid en inglés, pero en español no sé cómo se llama. Pero bueno, The Maid. Y es una serie muy brutal, brusquita, de esas que yo no me vuelvo a ver, pero que cuando me la vi me ayudó un montón y todavía me acuerdo porque hay escenas muy heavies en donde una niña, sí, ella tuvo embarazo adolescente, así, en el centro de estas ciudades del centro de los Estados Unidos, en donde está como la clase media, media baja, baja de los Estados Unidos. Ella quedó embarazada cuando era adolescente y el papá de la niña era un alcohólico de miedo y ella recibía mucho abuso por parte de este personaje, pues porque ella, claro, no se sentía absolutamente, no se sentía ni cinco de suficiente para nada y ella sentía que no tenía ningún poder de nada, y menos ahora que dependía para todo de él. Hasta que un día se cansó del abuso, cogió a su niña descalza. O sea, la mujer solamente lo único que se llevó fue a su hija. Se fue porque el hombre le cogió el carro, le dio el carro, o sea, la tenía absolutamente confinada en la casa y ella se metió en una cárcel mental, ella solita, ¿no? Hasta que un día simplemente como que algo interno le hizo clic, cogió a su pela, la cargó y se fue con la ropita que tenía encima, sin zapatos, ninguna de las dos, y se fue por el bosque y se fue de esa casa y salió de ese hoyo. Entonces, cuando yo estoy en una situación en donde yo siento que yo no tengo el poder, me acuerdo de esa escena, porque yo sé que esa escena es verdad, porque yo sé que esas cosas pasan, yo las he visto pasar. Y cuando esta niña sale por el monte con su pelada en el hombro, yo digo, claro que tengo el poder. Yo tengo el poder de decidir. Yo tengo el poder de salirme de esta situación. Yo tengo el poder de buscar, de ponerme a hacer lo que yo quiera, considere hacer. Yo tengo el poder de pensar distinto. Y ahí mi vida empezó a cambiar, hasta donde estoy sentado hoy aquí. Y eso fue hace 4 años. Yo hoy ya no pienso eso, pero me demoré un tiempo en liberar esa conexión neuronal fuerte que yo tenía, porque eso era un pensamiento muy arraigado que yo sentía, que yo tenía en mi cabeza, en mi mente, en mi célula, todo. Y yo tomaba decisiones basándome en esa creencia. Entonces, por eso, cuando yo sentía que ya no tenía lo suficiente,
o que ya no tenía lo que yo consideraba que tenía que tener, entonces simplemente yo me mermaba solita. Yo disminuía mi capacidad de decisión. Yo me reculaba, yo me echaba para atrás. Yo ya no hablaba, yo ya entregaba todo poder de decisión porque yo sentía que si yo no iba a aportar lo que yo sentía que tenía que aportar para poder concretar esa decisión, entonces como yo no iba a aportar, mejor me quedo callada. Háganme el hijo de puta favor. Yo pensaba así. En el, ¿qué año fue ese? Sí, 2022, 2023. Entonces, cuando yo me di cuenta que yo tenía eso en mi cabeza, yo decía, no puede ser. No puede ser que Rosana piense así. No puede ser. Y empecé a trabajar en esa vaina duro. A ver, voy a devolverme. ¿Cómo llegué yo a esa creencia? Porque a las personas esa es la parte donde les cuesta. Como, sí, bueno, pero yo cómo sé qué creencias tengo. Ahí es donde yo digo, hay un trabajo como de silencio. Aquí no hay que preguntarle mucho a nadie. Es como, o se puede hablar con las amigas. Vea, mentira, sí, hablar con las amigas funciona. Porque uno le dice, es que yo creo tal cosa y va a haber muchas respuestas al respecto, pero también a veces nos sirve alguien que nos cuestione lo que yo creo. O sea, es que yo creo esto, yo creo aquello. Yo creo que si uno salta ahí se cae. Y la otra puede decir, pero yo creo que, pero te puedes caer, sí, pero también puedes colgarte de esto, te puedes tirar con esta cosa, puedes saltar un poquito más y llegar al otro lado. O sea, cuestionar tus propios cuestionamientos. Cuestionar tus propias ideas. Eso se puede hacer solo o acompañado, con un terapeuta o con amigas cuestionadoras, pero amigas de verdad, o sea, amigas que cuestionen en serio y que te digan no lo que quieres oír, sino lo que ellas realmente consideran, porque verdades absolutas no existen. Sí, porque para muchos el cielo es azul, pero para el daltónico no. Entonces, cierto, como tengámoslo presente, porque para todo el mundo, todos tenemos la verdad y todos tenemos la razón. Entonces, no nos pongamos a pelear ahí. Pero sí como que cuestionar. Yo tengo la habilidad de autocuestionarme. Eso es una habilidad. Y me he autocuestionado muchísimo y me empecé a autocuestionar mis propias ideas, como yo porque pienso que si yo no tengo la plata para pagar esto o toda la plata para pagar esto, entonces yo no puedo decidir en qué momento pensé yo esto. Y haciéndome esas preguntas, llegué a esa frase como, ah, ¿cómo así? Es que yo pienso que si no tengo plata o si no tengo dinero, yo no tengo poder. A la mierda. Entonces, este trabajito se puede, yo he hecho este trabajo sentada en mi escritorio una mañana entera, dándome en la cabeza, o lo he hecho dando meses, meses y meses buscando, así hasta que aparece el aha moment, en donde te aparece la frase como, ah, ¿cómo así? Es que yo creo esto. Pero eso pasa cuando uno quiere realmente abrir esa puerta. Y al abrir esa puerta, esa es la, sí, la caja de Pandora. Uno abriste la caja y esa vaina no vuelve a cerrarse, entonces estás dispuesta a trabajar esto, porque por ahí van a salir muchas cosas no lindas. Salen muchas creencias muy positivas, como yo sé que yo aprendo fácil, pero salen creencias muy negativas como yo siento que si no tengo esto no tengo poder, o yo siento que los hombres estorban. Hablemos de la segunda. Yo siento que los hombres estorban, es una idea que salió de una conclusión que saqué siendo yo muy niña, viendo a mi mamá y a mis tías vivir sus relaciones de pareja con los hombres que ellas habían decidido tener como pareja. Pero cuando ya fui creciendo, pues me di cuenta que hay muchas clases de hombres, así como hay muchas clases de mujeres. Entonces hay unas mujeres de esta manera y otros hombres de aquella manera y hay para todos. Gran diversidad de humanos en el planeta para ser objetivos y hay para todo el mundo. Entonces, como todos somos tan distintos, decir que todos los hombres estorban, sobre todo estando en relación de pareja, es algo muy injusto y es una gran mentira. Pero yo, ¿por qué lo tenía como verdad? Pues porque yo veía que las mujeres de mi familia todas estaban tan encartadas. Yo decía, pero esta gente, ¿qué? Están todas enhuesadas. ¿Por qué eligieron de esta manera? Entonces, ah, no, el problema no es que los hombres estorben, es que las mujeres en mi familia eligen de esta manera, por patrón, por repetición. Ah, no. Entonces el problema, claro, el problema no es el otro, el problema son estas mujeres repitiendo patrones de relacionamiento con el masculino.
Muy bien. Entonces elegían hombres con ciertas características de las que no voy a hablar ahora. Y simplemente yo dije, yo ahí no voy. Yo ahí no voy. O sea, nada que ver. Pero resulta que sí, sí fui. Porque repetí patrón, de cierta manera. Obviamente no, si uno los ve, no es que sean igualitos, no, pero tienen unos rasgos muy característicos. Mis hermanas repitieron patrón y yo repetí patrón. Entonces, claro, cuando yo sentía que tenía una persona al lado, como que no sentía que me ayudara y que yo sentía como que me expandía con ellos, y mis hermanas tampoco, y mi mamá tampoco, y mis tías tampoco, yo dije, ay, Rosana, el problema no son los chicos que tenemos al lado. Ellos vinieron a mostrarnos el problema tan berraco que tenemos las mujeres de esta familia. Bueno, que teníamos, porque yo ya me salgo de ahí. ¿Por qué? Pues porque yo hice mi trabajo, elegí distinto, me di cuenta que el problema no era él, el problema soy yo, eligiendo, repitiendo patrón. ¿Para qué? Entonces, ¿qué pasó? Yo elegí distinto y como definí distinto, como empecé a tomar decisiones diferentes a las que ellas tomaron, las cosas internamente cambian, o sea, se hace clic interno y se desbaratan las estructuras para construir otras que me sirven más a mí. Ellas se quedaron en unos matrimonios que no les servían. Yo me fui. Mis hermanas se fueron de los matrimonios que no les servían y ahora están cambiando su modelo de forma consciente o inconsciente. Yo hice un proceso de forma inconsciente una parte y de forma consciente la otra. Entonces, al elegir distinto, yo me siento distinta y yo ya no me identifico ahí. Yo ya no me identifico, yo ya elijo de forma consciente, yo ya observo diferente, porque me paro a pensar, porque no quiero actuar en automático, porque yo ya no quiero seguir repitiendo patrones de nadie, porque yo quiero vivir mi vida y no la de mis tías, mi mamá, mis abuelas, mis bisabuelas y todo ese montón de mujeres que no y no sufrir. Hombre, no. Yo vine aquí a pasar muy sabroso y yo no repito de esto más. Seguiré cometiendo errores, obvio, sino cómo aprendo. Me seguirán llegando personajes que me enseñan claro y gracias, pero desde una mirada muy diferente, desde un proceso de aprendizaje distinto, desde un análisis y una observación diferente y de un cuestionamiento distinto, entendiendo que lo que yo creía antes lo puedo cambiar y que los modelos mentales que yo tenía ya no son absolutos, nunca lo han sido y definitivamente no lo van a ser. Hace poco estaba con una paciente y estábamos hablando de sus modelos mentales y entonces yo le dije como ven, pero es que ni siquiera, porque hablamos de pensar por fuera de la caja, de una publicación que hice hace poco en Instagram. Yo le dije, es que ni siquiera hay que pensar por fuera de la caja, porque nos han dicho, piensa fuera de la caja. Ponte creativa. Y yo digo, no, marica, es que no hay caja. ¿Cuál caja? ¿En qué caja me metieron? Es una caja mental que nosotros mismos construimos porque nos dijeron desde hace mucho tiempo que teníamos que construir una caja que nos definiera y nos quedamos absolutos metidos en una caja, mirando las mismas cuatro paredes, teniendo un techo. Esa caja no existe, esa caja es mental, así como en Matrix la cuchara no existe. La caja mental no existe, la puedo quitar y desquitar a voluntad. Entonces, pensar por fuera de la caja es un esfuerzo muy grande. No es más fácil quitar la caja. O sea, como, ven, no tengo que limitarme a estas cuatro paredes y si tengo que ya salirme de la caja para pensar distinto, pues mejor desbarato la caja y no me vuelvo a meter en ella. Entonces, por eso esas frases absolutas de yo soy esto y aquello es pensar dentro de una caja, pero entender que no somos nada absoluto y que podemos ser todo al mismo tiempo. Es decir, yo puedo ser estructurada y libre, puedo ser creativa y metódica, puedo ser organizada y desorganizada, puedo ser ansiosa y enfocada, puedo ser muy inteligente y despistada al mismo tiempo. ¿Por qué? Pues porque soy humana y tenemos esa posibilidad. Si tú crees que no, estás desconociendo tu humanidad y estás pensando dentro de una caja que tú misma te pusiste. Mi invitación con este podcast, entre otros, es salte de la puta caja, porque no existe. A ver, cortemos las paredes, aparte que es de cartón, a vaina, la vaina más frágil del mundo, y quítate el techo de encima.
porque es que si no, no vamos a poder ver el vasto universo en el que vivimos y todas las posibilidades que tenemos de hacer una vida distinta pensando diferente. Si yo antes pensaba todas estas mierdas, que ya no, entonces, ¿por qué no puedo dejar de pensar las que todavía pienso y empezar a utilizar creencias que yo sé que me sirven? Por ejemplo, utilicemos otra creencia, como es que el dinero no se queda, o sea, como que me entra y sale y no se me queda. Entonces ahí es donde empiezo yo. Esto es una verdad absoluta. Siempre, siempre, siempre que te llega algo, siempre se va. O ha habido momentos en tu vida en donde algo se queda, como para empezar a desmontar la absolutez de esto que estás diciendo. Y yo sé que la respuesta va a ser no, no siempre. A veces sí se ha quedado. Ah, bueno, entonces no siempre, tal vez últimamente. Es una idea que tienes, ok. ¿Y esto te pasa solamente a ti o le pasa a toda la humanidad? Entonces ahí es como no. Me pasa a mí, no solamente a mí, pero le pasa a algunas personas, no a todo el mundo, porque unas personas sí pueden generar como tanta riqueza y como llenarse los bolsillos y las cuentas y yo no, pensarás, ¿no? Entonces esto, si les pasa a otros, también me puede pasar a mí, porque si una persona es capaz y esa persona está hecha, lo mismo que estoy hecha yo, entonces yo también puedo. Pensemos, ¿no? Listo, como para ir desmontando esa, quitándole fuerzas de pensamiento. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Qué es lo que pasa internamente cada vez que tú piensas esto? Cada vez que tú piensas con esa idea que te hunde, cada vez que tú sientes eso, cuando te repites esa frase en la cabeza, ¿qué es lo que sientes? ¿Cómo reacciona tu cuerpo? ¿En qué ser humano te conviertes cada vez que piensas esto? Si tú me dices que te sientes maravillosa y poderosa, entonces dejemos acá porque eso te sirve y síguelo pensando y cada vez más. Pero si tú me dices que te sientes mínima, que te diezma la fuerza y que te limita, entonces esa vaina hay que quitársela de encima porque no queremos sentirnos más así. Yo creería que no te quieres sentir más así, porque si te quieres sentir más así, pues apague, vámonos y dejemos de hablar de esta vaina, ¿no? Entonces, ¿qué emociones se generan cuando te llega ese pensamiento? ¿Y qué imágenes del pasado llegan a ti cuando te llega este pensamiento? En qué ser humano te conviertes y cómo te tratas a ti misma, a ti mismo, cuando llega esta idea de yo no puedo, yo no soy capaz, a mí me cuesta mucho aprender inglés, es que yo no estoy hecha para, yo no estoy diseñada para viajar, yo no, eso es para los ricos, que esa frase la detesto, pero bueno. Como a mí me cuesta mucho aprender idiomas, a mí me cuesta mucho trabajar en estas cosas, así, ¿no? Yo soy muy desconcentrada, yo soy muy despistada, entonces, ¿cómo te sientes? ¿Y cómo te tratas a ti mismo cada vez que piensas esto? Y ahí es donde te pregunto, ¿qué ser humano serías tú? ¿Quién serías? ¿Qué estarías haciendo? ¿Y cómo vivirías si tú no pensaras así? O sea, sin este pensamiento, ¿quién eres? ¿Quién serías? ¿En quién te convertirías? Si te gusta mucho la imagen, entonces hacia allá vamos. Si ni siquiera eres capaz de pensar, de concebirte pensando de otra manera, es que te estás identificando muchísimo con esta idea y tenemos que pensar, ok, entonces, ¿quién eres tú sin pensar así? ¿Y por qué piensas que al desidentificarte con esta idea, tú dejas de ser una persona valiosa? O sea, ¿quién eres tú sin esta idea? Y si no te concibes sin esta idea es porque ya sabemos por qué te cuesta mucho pensar, dejar de pensar así. Porque cuando nosotros nos identificamos tanto con algo, dejar de pensar eso nos quita la identidad y nadie se quiere quedar sin identidad. Entonces, el proceso de desidentificación es un proceso que se logra, sí, yo lo hice. He visto muchas personas que lo hacen, si es posible. ¿Requiere tiempo? Sí. ¿Trabajo? Sí. ¿Estás dispuesta? ¿Sí o no? Eso es otra cosa. Entonces, ¿quién eres tú sin pensar eso? Es que yo sin él no soy capaz. Es que es la primera persona que estaba en mi vida. Es que es el papá de mis hijos y yo siempre he estado casada con él y no me imagino sin estar casada con él. Marica, entonces, ¿quién eres tú sin ese ser humano?
¿Cómo así que tu identidad depende de otra persona? ¿De qué estamos hablando? Y ahí hay que hacer un trabajo. Y creo que ese trabajo sí debe ser acompañado. Si te consideras que lo puedes hacer solo, me encanta, bienvenido. Si no, levanta la mano. Pero si tú quieres vivir una vida distinta, esa vaina hay que quitársela de en sí. Y hay un ejemplo, por ejemplo, es que hay un ejemplo, por ejemplo, oiga pues, hay un ejemplo aquí. Es que esa persona me lastimó mucho. Voy a decirle la mía. Es que me abandonó, me abandonó. Y entonces ahí empiezo yo a hablar de Rosana. ¿Ah, sí? ¿Te abandonó? ¿Y si tú fuiste la que te abandonaste? Y él simplemente estaba mostrándote que te estabas abandonando, pero tú no lo estabas viendo. Entonces cada vez te abandonaba más para que tú te dieras cuenta que estabas abandonada. Es que yo lo abandoné. ¿Yo lo abandoné? Sí. ¿Lo abandonaste? Sí. Para poder salvarte, tú lo abandonaste también a él. Entonces también asumo mi responsabilidad adulta del proceso. Porque, amigos, humanos, hay que dejar de echarle la culpa al otro de lo que nos está pasando, porque si no, no eres adulto. Solo los niños le echan la culpa a los otros niños o a los padres de todo lo que pasa. Solo los adultos somos capaces de asumir nuestra responsabilidad de todo lo que nos pasa. A mí nadie me abandona, me abandono yo. A mí nadie me deja, me dejé yo. A mí nadie me diezma, me diezmé yo, me minimicé yo solita. ¿Qué pasa con el otro? El otro me estaba mostrando lo abandonada que yo estaba, lo diezmada, lo minimizada y lo dejada que yo estaba, que es distinto. Y en el momento que nosotros somos capaces de entender esto, nos volvimos adultos. Pagar las facturas y vivir solos y comprar carro no es de adultos. Ser adulto es asumir las responsabilidades de lo que realmente nos pasa en la vida y asumir la responsabilidad de que yo la cagué, de que yo me abandoné y de que yo me lastimé solita y yo permití que las cosas me pasaran. Eso es ser adultos y eso es ser una persona valiente y coherente. Antes estás jugando a la adultez. Porque si sigues responsabilizando al otro de todo lo que te pasa, si sigues pensando es que me hizo daño y me hizo sentir mal, bla. Eso no funciona así. Y créanme, lo hice y no funciona. Esa victimización solamente me hace reforzar creencias que no me sirven. Al asumir mi responsabilidad, yo tomo de vuelta mi poder y arreglo el verguero que armé en mi vida. Que el otro arregle el de él. Porque ahí vamos. Yo asumo responsabilidad en mi vida, pero tú asumes responsabilidad en la tuya y nos vamos haciendo pasito. Porque yo tengo que arreglar mis mierdas, mis pensamientos, mis ideas, mis creencias, mis percepciones, para poder tener la vida que yo quiero vivir y empezar a vivir sabroso, que es lo que yo quiero, yo personalmente. Pero tú vive la tuya como tú quieras y arréglate. Si en el camino nos vamos ayudando a arreglarnos, maravilloso. Pero si no, pico y chao, porque no me sirve. Me estoy explicando, humanes. Yo no quiero hacer esto más largo. Pero el proceso de desmonte de creencias es algo absolutamente fascinante y maravilloso, que transforma vidas claramente, porque yo dejo de ser un ser humano y paso a ser otro que me gusta más. Pero esto necesita, no, voy a quitar el pero no. Y esto necesita compromiso contigo, con la vida que quieres tener y con el proceso actual interno en el que estás. Si alguien quiere ayuda con esto, yo ayudo con lo que sé. Si alguien no quiere ayuda con esto, pues háganlo solos, que también funciona. Funciona muy bien, pero funciona si te comprometes. Por aquí les dejo. Espero que les haya servido y nos vemos en el próximo. Chao.